Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días, profesor. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Buenos días, mister. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien. Qué bueno, me alegro. Por favor, recuerden, cámara encendida hasta el momento por aquí. Por favor, Gillian, Daniel, Villota. La cámara encendida, Ciara, Michelle Rodríguez. Todavía sigue con el problema, ¿será? Y por favor, colocar la palabra presente, que en el chat solo 11 personas lo han colocado. Por favor, colocar la palabra presente. Por favor. Ok, muy bien. Entonces todos la pasaron muy bien el fin de semana. Qué bueno. ¿No? Gillian dice que no. Gillian dice, me dio COVID. Ay, no, no puede ser. Me dijeron encerrada. Bueno, a todos nos mantienen encerrados, Gillian. Eso no hay... A todos nos mantienen encerrados. Muy bien. Por favor, recuerden encender la cámara. Si ahora que tienes la cámara apagada. Activar la cámara. Gracias. Y bueno, esperemos que Dave, que se está conectando, también active su cámara. Muy bien. Gracias, Ciara. Recuerden, por favor, su presentación personal, cuidar la vestimenta que se observa en la cámara, el cabello, la ubicación de la cámara, la iluminación. Muy bien, Alejandro, excelente. Mario, muy bien. Daniela, excelente. Adriel, muy bien. Jorge, David está bien. Adrián. Bueno, Valeria solo le veo los ojos y la frente, no puedo decir mucho. Doménica está bien. Doménica Cabrera. Eric también solo le veo la parte superior de los ojos y la nariz para arriba. Muy bien, Micaela. Gianmarco. Gianmarco tiene un poquito el cabello largo. Vera. Jeremy también está allá, nada más solo le veo la cara. Allá, de lejos, no sé cómo estará su presentación. Muy bien, Michelle. Muy bien, Emily. Muy bien. Ok. Por favor, no desactivar la cámara. ¿Verdad? Entonces, por favor, mantener la cámara activada. Listo. Falta, bueno, se está conectando el audio de Dave y Ads. Ok. Bien. Recuerden, por favor, los que faltan, colocar la palabra presente. Y bueno, yo creo que es importante mantener la atención, ¿verdad? Mantener la atención en clase es sumamente importante. Todavía hay personas, no voy a decir nombre para que no se sientan susceptibles, pero hay personas que están escribiendo, están viendo para abajo. La dirección de los ojos es importante para mantener la atención. Creo que eso es algo relevante, ¿no? Entonces, igual eso queda registrado. En el caso de que haya alguna después discrepancia entre los resultados de sus calificaciones, ¿verdad? Y prestar atención en clase, eso lo podemos revisar sin ningún problema, porque igual los videos que se suben no tienen ninguna edición. Y eso lo pueden verificar las personas adultas que hacen de sus representantes. Entonces, es importante, y eso va para todos, ¿verdad? La atención en la clase. Y mantener la cámara encendida. Entonces, por favor. Ok. Listo. Muy bien. A ver, Mora, en la imagen dice, ¿qué representa esta imagen? ¿Y qué relación tiene con química? ¿Mora? Eso representa la metamorfosis.
Muy bien, representa la metamorfosis. ¿Y qué La relación a la química es que pues, es un proceso natural que tiene que ver con la ciencia. proceso natural que tiene que ver con la ciencia, la relación que tiene con química? A ver, Baquedano, Naomi, ¿qué representa esta imagen para usted y qué relación tiene con la química? Dígame. La estoy observando. ¿Qué representa esta imagen para mí? El crecimiento de la mariposa, cómo se va evolucionando. Muy bien. Y qué relación tiene con la química, no sé. No, no tengo una idea. No tienes una idea de qué relación tiene. Vamos a ver qué dice Henry, que está tosiendo allí. A ver, Henry, según tú, ¿cuáles son las respuestas a esas dos preguntas? Gracias, Naomi, gracias, Mora. Vamos con Henry. ¿Cuál es la pregunta, profe? Las dos preguntas que están aquí, mira, en la imagen. Ah, ya, la imagen representa el ciclo de una mariposa, que primero pasa por ser un huevo, después por una oruga, después pasa a la crisálida, y después sale a convertirse en una mariposa también. La química tiene que ver con el ciclo de la vida de un ser vivo. Ok, él dice que tiene relación con química por el ciclo de ser vivo. A ver, ¿qué piensa Daniela Cabrera? La imagen representa el desarrollo de una mariposa y tiene relación con la química porque es el ciclo de un ser vivo. Ok, es el ciclo de un ser vivo. ¿Qué piensa Alejandro? Zambrano, Tandazo. Sí. Bueno, que representa justamente también lo mismo, la metamorfosis o evolución, a veces lo veo así. ¿Qué relación tiene con la química? Pues lo de algo como algo que se estudia, estos ciclos, por así decirlo. Y es. Ok, gracias Alejandro. Vamos con uno más. Vamos con Ciara. A ver, Ciara, ¿qué representa esta imagen y qué relación tiene con la química? Que representa pues así mismo la evolución de la mariposa, de que es una oruga y eso. Y que tiene relación con la química, pues no tengo conocimiento de eso, y no puedo decir nada. No tengo conocimiento, muy bien, así que me gusta. Si no tenemos idea, eso es lo importante, que nosotros podamos participar y responder. A ver, a alguien que no le ha ido muy bien el fin de semana, a ver, Cantos, cuéntame. Cuéntame, ¿qué representa esta imagen y qué relación tiene con la química, según tú? A ver. Profe, que se ve como claramente va evolucionando la mariposa y en lo que se llega a convertir que es la mariposa, que primero es una oruga y así. Y pues no tengo ni la más remota idea de lo que tenga que ver con la química, profe. Oh, Dios mío, ¿qué tendrá esto que ver con la química? Bueno, vamos a cerrar con, a ver, este apellido que es muy popular ahora en esta sección. Vamos con Adrián. Bien, supongo. Yo también estoy bien, pero ¿qué representa la imagen y qué relación tiene con la química? Me alegro que estés bien. Esta imagen representa la evolución de la mariposa. Ajá. Y tiene relación en la química con metamorfosis de los seres vivos. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí de compartir, ¿verdad? Por favor, recuerdo que no tengan las cámaras apagadas, ¿verdad? Por favor, la cámara activada. Esto es sumamente importante, ¿no? Y bueno, no sé. Aquí Angélica no la veo ahí en la cámara. Angélica López, pero creo que no me escucha porque
Todavía el audio se le está conectando y Henry desactivó la cámara, ¿no? Entonces, por favor, hay que cuidar eso. Angélica todavía aquí no está. Vamos a ver si me responde en el chat. Espérense un momento. Ok, listo. Vamos a ver. Okay. Recuerden que para las clases son 5 minutos y bueno, mientras voy haciendo la pregunta, quizás 2 minuticos me excedo, pero ya después no podemos entrar. Recuerden que son parte de las normas, por si acaso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué relación tendría eso con la química? Nosotros, todo lo que dijeron que representaba, pues correcto, es correcto, representa el ciclo de la vida, las etapas, la transformación, y en el caso de la mariposa, como decía Mora, específicamente ese proceso tiene el nombre de metamorfosis. Muy bien. La química, ¿verdad? Para los que todavía quizás no han captado en las otras clases, ¿verdad? Y además, quizás por curiosidad propia no han investigado, la química se encarga de estudiar una transformación de algo en particular. ¿Alguien recuerda o puede investigar allí las transformaciones de qué estudia la química? Estoy esperando. ¿Las transformaciones de qué estudia la química? Nieto, ¿las transformaciones de qué estudia la química? Coloma, la química estudia las transformaciones de los seres vivos. ¿No escucho? De los seres vivos. De los seres vivos. Sí, una parte de la química estudia las transformaciones de los seres vivos, pero en general estudia las transformaciones de qué. ¿De qué están compuestos los seres vivos y los que no son vivos en eso? De la materia. De la materia. Muy bien, gracias Naomi y Emily, ¿verdad? De la materia. Estudia las transformaciones de la materia, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que la materia, la parte más sencilla de la materia, está organizada ¿en dónde? ¿En qué instrumento está organizada la materia? La más sencilla. ¿Alguien me dice? ¿Dónde está organizada la materia? La materia más sencilla. ¿En qué instrumento en química está organizada? ¿Nadie recuerda? Es como un rectángulo para ayudarlos a describirlo, porque no voy a decir el nombre. Tabla periódica. ¿Cómo? Tabla periódica. En la tabla periódica, aquí está, ¿verdad? La materia está organizada aquí, la más sencilla, obviamente, hay sustancias más complejas. Pero, ¿cómo se llama la materia que está organizada aquí en la tabla periódica? ¿Cómo se llama cada uno? Hay metales pesados, no pesados. Sí, pero ¿qué son? ¿Qué son todos ellos? Elementos. Elementos. Muy bien, ahí está la respuesta. Tabla periódica de los elementos químicos. ¿Verdad? Aquí está organizada la materia. Ok, entonces, ¿qué relación tendría esto con lo que observamos? Bueno, estamos observando, obviamente, la transformación de un ser vivo que está compuesto por materia, y la química estudia la transformación de esa materia.
¿Ustedes en ciencias naturales vieron algunos elementos o procesos en los cuales se transformaban algunos elementos? ¿Recuerdan cuáles son esos procesos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama, por ejemplo, el proceso en el cual se transforma el agua en la naturaleza? ¿Cómo se llama ese proceso? La fotosíntesis. El ciclo del agua. ¿Sí? El ciclo del agua. Muy bien. Michelle lo dijo, pero tenía el audio desactivado. Miren que yo los observo a todos y sé cuándo están, hasta aprendí a leer los labios, ¿oyeron? Entonces, Michelle lo mencionó, dijo ciclo perfectamente, pero lo mencionó al mismo, ¿verdad? Al micrófono. El ciclo del agua, ¿verdad? ¿Cuántos ciclos recuerdan haber visto en ciencias naturales? Además del ciclo del agua, García. Eric. García, además del ciclo del agua, ¿cuál otro ciclo estudiamos en ciencias naturales? No me acuerdo, profe. No me acuerdo, profe. Bueno, no me acuerdo tampoco de ese ciclo, de haberlo estudiado. ¿Villota? Del carbono. El del carbono. Entonces estudiamos el ciclo del agua, el ciclo del carbono. Adriel, ¿otro ciclo además de esos dos? El ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo. Mía, ¿otro más aparte de esos tres? Del oxígeno. Del oxígeno. Entonces tenemos carbono, oxígeno, agua y fósforo. Dave, Morán, además de esos cuatro, ¿alguno más? Dave, te estoy observando, dime. ¿Me escucha? Y ahora sí, dime. ¿Puedes repetir, por favor? Además del ciclo del agua, del carbono, del oxígeno y del fósforo, ¿algún otro ciclo estudiamos en ciencias naturales? Solo eran cuatro. Solo eran cuatro. Sí. ¿Estás de acuerdo, Emily? ¿Calderón? No, mister, fueron 6. Fueron 6. ¿Cuál falta? El ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno. Muy bien, Micaela y Emily, que lo dijeron en coro. El ciclo del nitrógeno. Entonces llevo agua, fósforo, oxígeno, carbono, nitrógeno. ¿Falta alguno más de los que ya hemos estudiado en el periodo pasado? ¿Que hayamos visto en clase? Falta uno. ¿Falta uno, seguro? ¿Cuál? Baquedano, lo pueden mencionar, aunque Baquedano, ¿verdad? Estuvo en otra institución. A ver, Baquedano, ¿cuál es el ciclo? El de azufre. El del azufre, ¿verdad? Hemos sufrido todo en este momento para recordar, ¿verdad? ¡Qué sufrimiento! Y es el último ciclo de nombrar, el ciclo del azufre. Por favor, no sufran tanto, ¿verdad? Solo hay que recordar un poco. Nada más les estoy preguntando los nombres. No les he dicho ni las etapas, ni cómo se escriben, ni nada, ¿verdad? Entonces, repetimos los 5 ciclos que hemos estudiado en el periodo pasado. Azufre, fósforo, nitrógeno, carbono, oxígeno y agua. Los 5 primeros que nombré, ¿verdad? Azufre, nitrógeno, fósforo, oxígeno y carbono. Se encuentran, ya voy, déjenme colocarme aquí en primera pantalla, ¿verdad? Aquí. ¿Se encuentran aquí? ¿Sí o no? Aquí está el carbono. Sí, por aquí. sí. Aquí está el nitrógeno al lado, aquí está el oxígeno, ¿verdad? Abajo está el azufre y aquí está el fósforo. ¿Por qué aquí no está el agua? ¿Alguien me puede decir por qué aquí no está el agua? El agua no es un elemento. El agua no es un elemento. Muy bien. ¿Qué es el agua?
No Una materia. escucho. ¿Qué es el agua si no es un elemento? ¿Qué elementos conforman el agua? Hidrógeno. Hidrógeno Oxígeno. y oxígeno. Cuando algo está formado por dos o más elementos, ¿cómo lo llamamos? Materia. Todo es materia, amigos. Todo es materia. Pero cuando algo está formado por dos o más elementos, Un compuesto químico. un compuesto, una sustancia, ¿verdad? Es un compuesto o una sustancia lo que estamos nosotros observando en ese momento o en presencia. Entonces, estamos hablando de que el ciclo del agua es un ciclo molecular, porque es una molécula, es un ciclo, ¿verdad?, de un compuesto químico. Y los otros 5 lo podemos llamar ciclos elementales porque están formados o están, los protagonistas son elementos químicos, en ese caso. Muy bien. Y dentro de esos ciclos existe una transformación. Vamos a analizar el primer ciclo, porque hay dos tipos de transformaciones en química que vamos a estudiar. Hay dos tipos de transformaciones. Uno en el que la materia no sufre ningún cambio, ¿verdad? Sino que sigue siendo la misma, pero cambia su estado de agregación. Y otro en el que la materia cambia a sustancias diferentes a la original. Hay dos tipos de transformaciones que vamos a estudiar en química. Y para recordarlo, entonces vamos a hacerlo a través de lo que vimos en ciencias naturales, que son los ciclos. Entonces, vamos primero con el primer ciclo que vamos a verificar, ¿verdad? Que sería el ciclo del agua, ¿verdad? Vamos a recordar las etapas. Aquí. Ok. Aquí tenemos el ciclo del agua. Muy bien. Muy bien. La primera etapa es esta. A ver, Coloma, descríbeme con tus palabras esta primera etapa de lo que recuerdas. Es cuando el agua pasa de líquido a aire, como se condensa. Es cuando el agua pasa de líquido a aire, bueno, en este caso sería gaseoso, ¿verdad? No al aire, al estado gaseoso. ¿Por acción de quién, Emilio, hace esa transformación? Del calor. Ajá, ¿y quién es el protagonista de ese calor? Y el sol. El sol, ¿verdad? La energía solar calienta la superficie de las aguas, puede ser de los ríos, de los mares, de los océanos. Esa agua superficial se evapora, pasa a estado gaseoso, ¿verdad? Muy bien. Ese estado gaseoso, Daniela, el agua en forma de vapor, según el dibujo, ¿qué forma, Daniela Cabrera? ¿Qué es lo que forma el agua en forma de vapor? Una nube. Las nubes, ¿verdad? Forma las nubes se van formando. Y vamos a la segunda etapa. ¿Qué pasa en las nubes, Alejandro, en la segunda etapa? En la segunda etapa está la condensación. ¿A qué es eso? Con tus palabras. ¿Qué es la condensación? Con tus palabras, así como lo dijo Emilio con sus palabras. Cualquier corrección yo la voy haciendo poco a poco, tranquilo. Es como, por así decir, un cambio de estado, ¿no? Bueno, un cambio de estado. Un cambio de estado. La condensación es, por ejemplo, imagínense una funda que la voy llenando de agua, ¿verdad? Mientras más la voy llenando de agua, eso se va haciendo más pesado, ¿verdad que sí? Eso es la condensación. En la nube va acumulando vapor, vapor, vapor y el vapor se va condensando hasta que se forma las primeras, ¿qué cosa? A ver, Soriano. Cuando condensamos demasiado, ¿qué es lo primero que se va a formar dentro de la nube? ¿Qué va a pasar con el agua?
Soriano. ¿Puedo escuchar, mister? Mister. Mister. Ajá, dígame. Escucha. Se congeló la pantalla. Se congeló la pantalla. Bueno, tiene problemas quizá de conexión. A ver, David. ¿Qué pasa con el agua después que se ha condensado bastante en la nube? ¿Qué se forma dentro de la nube? Después de la condensación y en la precipitación, lo que sucede es que el agua ya se evaporada se vuelve en forma líquida y sólida y desciende al suelo. Esa es la precipitación. ¿Correcto? Sí. Sí, muy bien. Entonces, viene la precipitación, ¿verdad? En forma de lluvia. ¿Y qué pasa aquí entonces en la cuarta etapa? ¿Quién me la describe? Nieto, descríbame por favor la cuarta etapa de la imagen. Ya se evaporó, se condensó el agua, empezó a precipitar, ¿verdad? Que puede ser líquida o sólida dependiendo de la altura de la nube, ¿verdad? Es la precipitación. La cuarta etapa, cuénteme. Según lo que observa allí, ¿cómo la describe? Nieto. No se le escucha, Nieto. Si es que está hablando, no se escucha nada. Tiene que acomodar su audio. Vamos con Daniel. Cuéntame, ¿cuál es la cuarta etapa? Con sus palabras, descríbamela. La infiltración. Ajá, cuéntame, hábleme con sus palabras allí. El agua que cae de la lluvia va abajo de la tierra como aguas subterráneas y que llega hasta el mar para volver a repetir el proceso. Ok, muy bien, me dijiste dos etapas en una. La infiltración es exactamente que el agua, ¿verdad? Va a pasar a las aguas subterráneas, ¿verdad? Se va a filtrar, infiltrar por las rocas, por la arena y pasa a las aguas subterráneas. Y viene la quinta y última etapa, ¿verdad? En este caso, Vera, ¿cómo describiría la quinta y última etapa que aparece en la imagen? Escorrentía. Ajá, ¿cómo la describiría usted? No sé, profe. ¿Qué significa la palabra escorrentía? Algo que está, que escurre, que va. ¿Qué significa eso? Adriel. Las aguas subterráneas después de la precipitación vuelven al océano para volver a repetir el ciclo. Claro, el agua, ¿verdad? De forma natural, por las aguas subterráneas, tal como había dicho Daniel, ¿verdad? Vuelve entonces al mar nuevamente y se repite el ciclo. Ahora voy con una pregunta que tiene relación con química. A ver, ¿el agua sufrió algún tipo de transformación en todo el ciclo? Sí. Sí. Gianmarco dice que no. ¿Qué tipo de transformación sufrió el agua? El agua... Va a ser líquida gaseosa. Sí, Ajá, gaseosa. ¿cómo se llama eso? De líquido a gaseoso. ¿Un cambio de qué? Evaporación. Ajá, pero ¿qué cambio sufrió el agua? Si pasó de líquido a gas y de gas a líquido. Cambio químico. Cambio químico, dicen unos. El agua se convirtió en gaseoso porque Cuando hablamos de líquido, sólido y gaseoso, ¿de qué estamos hablando? A ver, Mía. el agua. Mía, Adriel, estoy hablando con Mía, por favor. Mía. Cambio de estado. Un cambio de estado. Un cambio de estado. El agua sufrió un cambio de estado, ¿verdad? Pasó del líquido
a gaseoso, de gaseoso puede pasar a líquido o a sólido dependiendo de la altura de la nube. Gianmarco, ¿me puedes explicar a qué te refieres con que es lo mismo y dijiste que no hay cambio? ¿A qué te referías con eso? ¿Gianmarco? A otra persona que no le sirve el micro. Bueno, ya voy a anotar aquí Nieto y Gianmarco porque eso hay que notificarlo, ¿verdad? Y hablaré con la tutora en este caso. Muy bien. Entonces, a ver, hay un cambio de estado. Otra pregunta, ¿el agua se transformó en otra sustancia distinta al agua en el proceso? ¿Quién me responde eso? ¿El agua se transformó en otra sustancia o siguió siendo agua durante todo el proceso? Sí, se transformó. ¿Sí qué? En vapor. Ajá, pero ¿cambió a otra sustancia o siguió siendo agua? Sigue siendo agua. Siguió siendo agua. Entonces, la sustancia química con la que empezamos es la misma durante todo el proceso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, es la misma. Sí es la misma. Entonces, lo que hubo fue cambio de estado. Si el agua, si aquí es agua, en la nube es agua, en la lluvia es agua, en la infiltración y la escorrentía es agua y en el mar es agua, lo que ocurrió fue un cambio físico porque la sustancia no cambió durante todo el ciclo. Entonces, cuando no hay cambio en la sustancia, sino lo que hay es un cambio de estado, estamos hablando de cambio físico, porque la sustancia no ha sufrido una transformación en otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el ciclo del agua no hay cambios químicos, solamente hay cambios físicos. El agua líquida pasa a agua gaseosa, el agua gaseosa se puede convertir nuevamente en agua líquida, ¿verdad? Que es lluvia, o en agua sólida, que es nieve o granizo. Y esa agua pasa, se infiltra, ¿verdad? Y llega nuevamente al mar y sigue siendo agua. Es decir, que en todo el proceso solo hemos observado una sola sustancia. ¿Cuál es esa sustancia química? El agua. El agua. Yo le leí los labios a Gillian, ¿verdad? El agua. Muy bien. Entonces, repito antes de que se cierre esta primera sesión. Cuando la sustancia no se convierte en otra durante todo el proceso, lo que ha sufrido son cambios químicos, ¿de acuerdo? No cambios, perdón, cambios físicos y no químicos. Ok, los llamo entonces a las 8:10 para continuar hablando de cambios físicos y químicos en los ciclos, ¿de acuerdo? Perfecto. A estirar esas piernas. Vamos a ir activando la cámara y colocando por favor la palabra presente en el chat. Gracias. La cámara, por favor. La palabra presente. Por favor. Dave, Denny, Manuel. Una sola vez más lo voy a repetir para los que tienen la cámara
desactivada y no, porque no tengo ningún reporte de su tutor, sino en ese caso lo saco a la sala de espera nuevamente. Entonces, por favor. Espero por los que faltan por activar la cámara. García, por favor. Villota. Creo que Villota todavía no está. Mía, muy bien. Recuerden por favor lo de la cámara. Muy bien. Ok, entonces habíamos quedado en el ciclo del agua. ¿Alguien me puede decir o resumir puntos importantes en su relación con química? El ciclo del agua, que fue lo que detectamos allí, que vimos. ¿Alguno va a decir algo? Que tiene 5 fases el ciclo del agua. Que tiene 5 etapas, muy bien. ¿Qué más? El agua cambia su forma. El agua cambia su forma. ¿Sería la palabra forma en ese? Cambia su estado físico, pero no su estado químico. Ok, cambia su estado físico, pero no su composición química. ¿Qué más? ¿Cuál es la primera etapa? Evaporación. Evaporación. ¿Cuál es el cambio de estado allí? De líquido gaseoso. De líquido a gaseoso. Vamos a darle oportunidad a otro, al mismo. Muy bien. La segunda etapa, ¿cuál es? Condensación. Condensación. ¿Hay algún cambio de estado allí en condensación? El agua evaporada se condensa en las nubes. Ajá, pero ¿hay cambio de estado allí? Cambio de estado. Ajá. Gaseoso. No hay cambio de estado. El agua se mantiene gaseosa. Muy bien. Luego viene la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera? La precipitación. La precipitación. ¿Hay cambio de estado allí? Sí, de gaseoso a líquido o a sólido. Muy bien. Luego viene la cuarta etapa. ¿Cuál es la cuarta etapa? La infiltración, profe. La infiltración. Muy bien. ¿Hay cambio de estado en infiltración? No, ya se mantiene en agua. Ya se mantiene en agua. Siempre ha sido agua. Se mantiene como. No, profe. Ya el proceso que ya pasó, ya no hemos pasado. ¿Cuál es el estado que tiene el agua allí? Líquido. Líquido. Muy bien. ¿Y en la última etapa cuál sería? Escorrencia. ¿Cuál? Escorrentía. Escorrentía. Muy bien. Ok. ¿Qué tipo de cambios sufre la sustancia química en este caso, en este ciclo? Ninguna. No sufre ningún cambio a nivel químico, pero a nivel físico sí hay cambios. ¿Qué cambios ocurren? Uno a la vez. A ver, Adriel, dime. Estados físicos del agua, ¿no? Claro, los estados físicos, muy bien. Hay un cambio de estado nada más.
Muy bien. Vamos a un segundo ciclo de los 6 que me nombraron. Obviamente vimos en el caso del ciclo del agua, ¿verdad? Por favor, Angélica, ¿estás allí? Mire que la clase pasada no la visualicé y la tuve que poner en la sala de espera. Ahí la veo, nada más veo el cabello. Por favor, acomoden esa cámara. Muy bien. Perfecto. Eric, la cámara. García. A ver, vamos entonces con el segundo ciclo que vamos a visualizar. ¿Qué ciclo observamos aquí? El ciclo del oxígeno, profe. El ciclo del oxígeno. Muy bien. Vamos entonces a visualizar aquí, ¿verdad? La primera etapa sería esta. La vamos a llamar número 1. Ya ve, este color casi no se visualiza. Vamos a buscar otro color. Vamos a colocar un rojo aquí. O negro. Vamos a colocarlo. Ahí está. Muy bien, ya tenemos el color. Entonces colocamos aquí. Esta sería la etapa 1. ¿Qué proceso ocurre allí en la etapa 1? ¿Quién me dice? ¿Qué proceso se visualiza allí? Los animales respiran y por la nariz tiran dióxido. Ajá, ¿cómo se llama ese proceso? Dióxido de carbono. ¿Cómo se llama el proceso que están realizando los animales y las plantas allí? Fotosíntesis. No. Las plantas. Respirar. Dice animales y plantas. ¿Cuál es el proceso que realizan? Mía, ¿cuál es el proceso que realizan allí las plantas y los animales? Arce. La fotosíntesis. ¿Los animales realizan la fotosíntesis? Ah, no, entonces sería... Respiran el oxígeno y emiten el dióxido de carbono. Ajá, muy bien. Toman oxígeno y exhalan el dióxido de carbono. ¿Cómo se llama ese proceso biológico? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Respiración. Respiración. Ok, respiración. ¿Verdad? Ahí está, respiración es el primer proceso. Ajá, entonces me dijeron, ¿cuál sería, qué es lo que toman los animales y las plantas del ambiente? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y en qué lo convierten? Dióxido de carbono. En dióxido de carbono. Muy bien. A ver. Oxígeno, ¿verdad? Y lo transforman en dióxido de carbono. En dióxido de carbono. Ok. ¿Qué tipo de cambio ocurre aquí? ¿Hay algún cambio? ¿Sigue siendo lo mismo que entra al organismo, lo mismo que sale? Michelle, ¿hay algún tipo de transformación o no? Toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. ¿Qué tipo de cambio habría allí? ¿Qué tipo de cambio habría allí? Cambio químico. Cambio químico. ¿Por qué cambio químico? Porque pasa de oxígeno a dióxido de carbono. Porque pasa de oxígeno, muy bien, a dióxido de carbono, ¿verdad? Muy bien. Ok. Luego ese dióxido de carbono en la segunda etapa, aquí, ¿quién lo utiliza? La segunda etapa del ciclo. Las plantas. Las plantas utilizan el dióxido de carbono ¿en qué proceso? Fotosíntesis. Fotosíntesis, muy bien. Fotosíntesis.
Muy bien. ¿Qué pasa en la fotosíntesis? Tomamos dióxido de carbono y ¿en qué se convierte? En oxígeno. ¿En qué se convierte? En oxígeno. En oxígeno. Muy bien. Pasa, ¿verdad? De dióxido de carbono a oxígeno. ¿Qué tipo de transformación hay aquí? Bueno, la transformación que sucede ahí es que la planta con dióxido de carbono lo convierte en oxígeno. Muy bien. Ahora, ¿hay un cambio de estado o hay un cambio químico? Cambio químico. Cambio químico. Muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos etapas nada más, ¿verdad? Tengo el oxígeno del ambiente, que es tomado por los animales y las plantas a través del proceso de respiración. Liberamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono es utilizado por las plantas a través de la fotosíntesis y vuelven a liberar oxígeno. Y el ciclo se vuelve a... ¿Qué pasa con allí? ¿Se vuelve a qué? A repetir, pero... A repetir. Se vuelve a repetir, ¿verdad? Por eso se llama ciclo. Vamos a visualizar por aquí. Vamos a hacerlo a través de la otra cámara, ¿verdad? Ya vimos allí la imagen, ¿verdad? Perfectamente. Ahora entonces vamos a visualizar los cambios químicos. Porque a diferencia del ciclo del agua, aquí sí hay cambios químicos. Entonces, vamos aquí, ¿verdad? Ok. Ya voy, disculpa. Ok. Entonces, en la primera etapa, voy aquí. ¿Cómo es que se llama la primera etapa del ciclo del oxígeno, Micaela? Respiración. Respiración, muy bien. Respiración. ¿Verdad? Entonces, ya voy. Dos compañeros aquí. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos respiración. Respiración. ¿Qué es lo que entra en la respiración? A ver, Mía, ¿cuál es el compuesto, el reactivo de esa reacción? Oxígeno. Oxígeno, muy bien, oxígeno. Entonces, escribimos allí oxígeno. Entonces, vamos a escribir la palabra, ¿verdad? O el compuesto químico. En este caso es oxígeno que se encuentra en forma gaseosa, ¿verdad? El oxígeno. Entonces, el oxígeno entra en los animales, ¿verdad? Y en las plantas. Y se transforma en dióxido de carbono. dióxido de carbono. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula química del dióxido de carbono? CO2. CO2. Muy bien. CO2. Ahorita no vamos a entrar mucho en el tema de completamente la reacción, ¿verdad? Para balancearla, porque eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que vean es que lo que vimos en ciencias naturales acerca del ciclo de cada uno de los ciclos, ¿verdad? Tiene relación con química porque lleva a cabo un proceso de transformación. En el caso del agua, la transformación es física, y en el caso del oxígeno, porque no hemos visto los otros ciclos, hay una transformación química, ¿verdad? El oxígeno, a través de un proceso que ocurre dentro de las plantas y de los animales, se transforma en dióxido de carbono, también gaseoso. ¿Cuál es la segunda etapa del ciclo del oxígeno? La fotosíntesis. Muy bien, viene la segunda etapa, que es la fotosíntesis, ¿verdad? La fotosíntesis. Aquí en este caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué toman las plantas? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿verdad? En forma gaseosa. Entra en las plantas solamente. ¿En cuáles plantas específicamente? ¿De qué color tienen que ser estas plantas? Color verde. Bueno, puede ser verde. Color verde, ¿verdad? De hojas verdes. Ok. ¿Y ese dióxido de carbono en qué se transforma? En oxígeno. En oxígeno, ¿verdad? Gaseoso nuevamente, ¿verdad? Este oxígeno está en la atmósfera, ¿verdad? Y nuevamente se regresa, lo voy a hacer con otro color, ¿verdad? Este dióxido de carbono, vamos a utilizar
este dióxido de carbono es este que está aquí, ¿verdad? Y este oxígeno es este que está aquí. Y de esa manera se cierra el ciclo, ¿verdad? Entonces, las plantas y los animales, vamos a decir que respiran oxígeno, porque hay algunos seres vivos que no respiran oxígeno, ¿verdad? Que respiran oxígeno, que son aeróbicos, respiran oxígeno, transforman en dióxido de carbono. El dióxido de carbono es utilizado por las plantas verdes en la fotosíntesis para nuevamente producir oxígeno y se repite el ciclo. Entonces, a diferencia del agua, ¿qué tipo de transformación entonces hay aquí? Transformaciones físicas. Química. Química, transformación química, ¿verdad? Transformación química hay aquí. Hay una transformación química porque el oxígeno ya no es el mismo después de la respiración. Y el dióxido de carbono ya no es el mismo al final. A diferencia del ciclo del agua, ¿verdad? Que tenemos agua líquida, agua gaseosa, agua sólida. Sigue siendo agua, lo único es que es un cambio de estado. En ese caso la transformación es física. Entonces, en el ciclo del oxígeno tenemos una transformación química porque la sustancia se transforma en otra. El oxígeno se transforma en dióxido de carbono y el dióxido de carbono se transforma en oxígeno. Son sustancias químicas totalmente diferentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? Ok, entonces, si yo les dijera, dígame cuál es la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico, ¿qué dirían? En el cambio físico cambia, por ejemplo, de agua a gas, o sea, líquido a gas, y en el químico cambia, depende de cuál convengan, ¿no? ¿Qué pasa con las sustancias químicas si los cambios son físicos? ¿Qué pasa? Es lo mismo, pero en forma física. Ok, es lo mismo. ¿Y en el caso de transformaciones químicas? Cambia. ¿Qué cambia? Cambia la concentración química. Cambia la sustancia química. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, hasta allí tenemos claro, ¿verdad? Entonces, si observamos, ahora, si yo vuelvo a hacer la pregunta de la imagen inicial, ¿verdad? Si yo vuelvo a hacer la pregunta de la imagen inicial donde estaba la mariposa. Y ahora pregunto nuevamente, ¿qué relación tiene la imagen con química? ¿Qué me diría Cantos ahora, después del inicio, ahora que ha visto estas dos demostraciones con los ciclos? ¿Qué relación tendría el proceso de metamorfosis de la mariposa entonces con química? ¿O todavía no lo relaciona? Cantos se me puso a reír de los nervios. No puede ser. A ver, Adriel, cuéntame. En la primera imagen que vimos, la mariposa tuvo un cambio físico. O sea, hay una relación con química, ¿sí o no? No. ¿No? ¿No hay relación con química? Sí hay. Sí hay. ¿Cuál es, Calderón? A ver, según usted. ¿Calderón? Sin pena, Calderón. No puede ser, no puede ser. Que tiene un proceso, mister, por ejemplo, como la del agua o como la del... Muy bien, Calderón, hay unas etapas, ¿verdad? Hay un proceso que se cumple. Eso es lo primero que asemejamos con los ciclos desde el punto de vista químico. Hay unas etapas. ¿Cuál otra sería la semejanza? Recuerden la cámara, por favor, chicas.
que la mariposa cambia de su forma física, pero no deja de ser ella, no deja de ser una mariposa en sí. Muy bien, usted considera que hay cambios físicos, pero en principio, ¿cómo es la mariposa? ¿Alguien me dice cuál es el estado inicial antes de convertirse en mariposa? Un gusano. Una oruga, y luego pasa a mariposa. Sería un cambio físico, no hay cambios químicos allí. Es un cambio físico. Es un cambio físico. La oruga solo se convirtió en una mariposa. La oruga solo se convirtió en la mariposa. Cuando supongamos que la oruga, vamos a imaginarnos el ciclo del agua, ¿verdad? Sigue siendo el agua, pero en diferentes estados. Comienza con el agua líquida, comienza después el agua gaseosa, luego el agua sólida, si es nieve, se derrite, agua líquida y así. Y en el caso de la respiración tengo oxígeno, que es el principio, y luego a través de una transformación se cambia a dióxido de carbono. Tengo la oruga y luego tengo la mariposa. ¿Con cuál se asemejaría más esta transformación? Con la química, más bien. Con la química, porque al principio tengo como una especie de gusano, ¿sí o no? Y luego tengo un animal con alas. Son totalmente diferentes el inicio y el final. Pero sí hay relación, ¿no? Sigue habiendo cambios y transformación en la materia. En este caso, estaríamos hablando de una materia orgánica o materia viva. Muy bien. Vamos a detectar ahora un último ciclo. Un último ciclo. Vamos a ver el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Vamos a ver el ciclo del nitrógeno. Vamos a ver igual una imagen. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a compartir y me van a decir allí. Vamos a detectar cuáles son las etapas del ciclo del nitrógeno. Vamos a ver aquí. A ver cuál es la primera, cuál es la segunda. A ver, ustedes recuerdan o deben tener noción dónde está la mayor cantidad de nitrógeno. ¿En dónde? En desechos. En desechos, bueno, en desechos hay nitrógeno. Pero ¿dónde? En la naturaleza, de forma natural, ahorita en este momento. ¿Dónde habría la mayor cantidad de nitrógeno? En la atmósfera. En la atmósfera. ¿En qué estado? En estado gaseoso. Aquí está, en estado gaseoso, ¿verdad? Aquí tenemos nitrógeno en estado gaseoso. Ahí está el nitrógeno. Entonces, la flecha se viene hacia este sentido. Esta etapa que se llama fijación, ¿qué número le pongo entonces? 1. 1, muy bien. Primera etapa, fijación, ¿verdad? Entonces, el nitrógeno atmosférico, que es N2, se fija a la Tierra gracias a unas bacterias que están allí, ¿verdad? Que son las bacterias fijadoras y se convierte en amoníaco, ¿verdad? Se convierte en amoníaco. Entonces, primera etapa, nitrógeno gaseoso, amoníaco. Arce, ¿qué tipo de cambio o transformación observamos aquí? Si tenemos nitrógeno que es N2 y pasa a NH4, ¿qué tipo de transformación? ¿Física o química, Mía? Química. Química, muy bien, ¿verdad? ¿Por qué es química? Porque cambian. ¿Qué es lo que cambia? El estado gaseoso del nitrógeno. Además del estado, ¿verdad? Se forma una sustancia química totalmente diferente. Muy bien, entonces primera etapa, fijación. ¿Verdad? Primera etapa, fijación. Segunda etapa aquí con la flecha. Pasamos de fijación del nitrógeno a este proceso. Pasamos de NH4 a NO3, que son nitratos. ¿Cómo se llama esta segunda etapa? Nitrificación. Nitrificación, muy bien, nitrificación, ¿verdad? Es la segunda etapa. La tercera etapa es que ese nitrógeno que se ha convertido en nitrato pasa a las plantas a través de las raíces, específicamente a través de las plantas leguminosas o de, ¿verdad? Que están allí. Las raíces pasan y toman y transforman eso en materia orgánica, ¿verdad? La transmisión de plantas allí a materia orgánica. ¿Y qué hace este señor que está aquí? ¿Cómo se llama este señor que está aquí? Conejo.
Un conejo. ¿Y qué hace el conejo allí? ¿Qué creen ustedes que está allí representando? Desechando. Defecando. Ponedores. Ajá, obviamente está desechando, pero antes de desechar, ¿qué tiene que hacer él? Comer. Comer, ¿verdad? Entonces, el nitrógeno que ha pasado a las raíces y está en las plantas, él lo ingiere cuando se come la hierba, porque él es herbívoro, ¿verdad que sí? Y ahora defeca. Y viene la cuarta etapa. ¿Cómo se llama la cuarta etapa? Desnitrificación. Descomposición, donde el animal hace los desechos y las bacterias y los hongos, ¿verdad? Que están representados aquí, descomponen y por último viene la que acaba de mencionar Almijos. ¿Cuál es la última etapa? La desnitrificación. Desnitrificación. Y el nitrógeno pasa a estado gaseoso nuevamente de nitrato a N2. ¿Qué creen ustedes que hay aquí en todo el ciclo? ¿Cambios físicos o cambios químicos? ¿Qué dice Henry? Henry. Figueroa. Diga, profe. ¿Qué tipo de cambios habría aquí, físicos o químicos, con respecto al nitrógeno? Yo digo que químicos. No, físicos, profesor, físicos. Henry dice no, que... químicos. Disculpe usted, químicos. Químicos, porque cambia su composición química. Porque cambia muy bien su composición química, ¿verdad? Y nosotros vamos a representar, ¿verdad? Nos damos cuenta que el nitrógeno ha cambiado su composición química. Vamos a ir a nuestra camarita. Sí, ya me di cuenta, Michelle, tranquila, no hay problema. En el caso de que hayas entrado puntual, yo te doy paso nuevamente, sin problema. Vamos entonces aquí a la... Aquí. Entonces, ¿dónde comienza? ¿Cómo está primero el nitrógeno? Vera, ¿cómo está primero el nitrógeno, Vera? En el ciclo del nitrógeno. ¿Cómo está al inicio ese elemento? ¿Alguien me dice? Descomposición gaseosa. Está en gas, ¿verdad? En la atmósfera, aquí. Como N2 gaseoso. Y luego se convierte en ¿qué? Bacterias. A las bacterias, ¿verdad? Comienza la primera etapa. Las bacterias. ¿Qué hacen las bacterias? ¿Cómo se llama esa primera etapa? La fijación. Fijación, muy bien. La fijación. Lo convierten en... Amoníaco. Amoníaco, muy bien, NH4+, lo convierten en amoníaco. Luego de amoníaco viene la segunda etapa, que se convierte en... Nitrificación. Nitrificación. Muy bien, la segunda etapa es la nitrificación, ¿verdad? La nitrificación. ¿Y el amoníaco se convierte en qué? En nitratos, ¿verdad? En nitratos. ¿Y de los nitratos pasa a dónde? Las raíces de las plantas. A las raíces de las plantas. Muy bien. ¿Y de las plantas pasa a quién? A los seres vivos. A los animales, ¿verdad? Porque las plantas también son seres vivos. A los animales. ¿Y qué hacen los animales? Descomponen. No descomponen. ¿Qué hacen ellos? Desechan su... Desechan, ¿verdad? Aquí hay desechos. Y de allí vienen entonces... Y restos. Ajá, ahí vienen restos de animales, desechos. ¿Y comienza cuál etapa? la descomposición. La descomposición. Muy bien. Descomposición. ¿Verdad? Se descompone, vuelve a la tierra. ¿Y viene cuál etapa allí? Después de la descomposición. La desnitrificación, profe. Muy bien, la desnitrificación que convierte a eso en nitrógeno gaseoso nuevamente, ¿verdad? Aquí tendríamos entonces la desnitrificación. Ese sería el ciclo del nitrógeno.
Entonces tenemos nitrógeno gaseoso, se fija a través de las bacterias, se forma en amoníaco, luego se nitrifica a través de las bacterias nitrificadoras, se convierten en nitrato que pasan a las raíces, aunque hay algunas que directamente toman el amoníaco, ¿verdad? Pasan a las raíces y de las raíces los animales herbívoros se alimentan, los carnívoros, etcétera. Ahí estaría todo resumido. Tienen desechos, los desechos son descompuestos y por último las bacterias desnitrificadoras vuelven ese nitrógeno que está en el suelo a nitrógeno gaseoso y el ciclo se vuelve a repetir. Ese sería el ciclo del nitrógeno que acabamos de ver en la imagen. Muy bien. Vuelvo ahora con la pregunta otra vez. A ver, Diego, ¿qué tipo de transformación observamos en este ciclo entonces? Una transformación química. Una transformación química. Muy bien. Cambio de elemento. Cambio de sustancia, no de elemento, ¿verdad? Cambio de sustancia, ¿verdad? Pasamos de nitrógeno atmosférico a nitrógeno en forma de amoníaco, luego en forma de nitrato. Y bueno, cuando es incorporado a la planta y al ser vivo, se transforma en proteínas, aminoácidos, que son sustancias más complejas. Las desechamos y los descomponedores, ¿verdad? Descomponen eso otra vez en nitrato y amoníaco y los desnitrificadores liberan ese amoníaco y esos nitratos otra vez a la atmósfera en forma de nitrógeno gaseoso. Muy bien. En química, entonces, la materia sufre ¿cuántos tipos de transformaciones? En química, ¿cuáles son los tipos de transformaciones que vamos a ver en química? El carbono, el nitrógeno. No. ¿Qué tipos de transformaciones sufre la materia en química? ¿Cuántas? No se fijen en los elementos o en las sustancias, ¿verdad? Yo siempre le pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de transformación? Se le cortó. Dígame. Se le cortó, se trabó. Ah, debe ser la conexión. A ver, repito nuevamente. Vamos a recordar la pregunta. ¿Qué tipo de transformaciones hay en el ciclo del nitrógeno? Me acaba de decir, Diego, ¿qué tipo de transformación? La química. Química. ¿Y en el ciclo del oxígeno? Profesor, ¿tiene problemas Física. En el ciclo del oxígeno, ¿se me escucha o no se me escucha, chicos? Ahora sí. Más o mister, menos, pero- mi. sí, más o Más o menos. menos. Bueno, debe ser la conexión. Aquí me pareció que estaba inestable. En el ciclo del oxígeno, ¿qué tipo de transformación vimos también allí? La física. Física en oxígeno. No. El oxígeno es transformación química. ¿Por qué es química? Porque los seres vivos cogen ese oxígeno y lo transforman en dióxido de carbono y así sucesivamente. Muy bien, lo transforma en otra sustancia. ¿Dónde hay cambios químicos? ¿En cuál de los tres ciclos que vimos? Bueno, en oxígeno hay estados químicos, también en el ciclo de carbono también. En el ciclo del agua, ¿qué tipo de transformación hay? Transformación física. Física. Física, dice Gillian y Adriel. ¿Qué piensa Ciara? En el ciclo del agua, ¿físicas o químicas? Física. Física, solamente hay cambio de estado. Henry, ¿ya volvió? ¿Está allí en la cámara? ¿Michelle? Bueno, Michelle tiene problemas con el internet, me escribió por aquí. Tengan cuidado con eso, por favor. Muy bien. Ok, entonces vamos a estudiar dos tipos de transformaciones en química. Transformación química, donde la sustancia cambia de forma totalmente, y transformaciones físicas, donde sigue siendo la misma sustancia, pero hay simplemente cambios de estado. Muy bien. Para terminar, ¿verdad? En la plataforma vamos a elaborar un glosario ilustrado. Cada uno va a colocar los términos que allí, el número de términos, ya les voy a mostrar. Ya voy que no me compartió la pantalla. Okay. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí está el material complementario acerca de los ciclos y las funciones químicas que están allí. Dice, en el siguiente glosario, después de revisar este documento que se llama Contenidos y Actividades, van a incluir 5 términos relacionados con el tema,
¿verdad? Cada término debe estar definido y acompañado con su respectivo gráfico, recordándole que cada uno debe tener 5 términos totalmente diferentes al de sus compañeros. No se pueden repetir y deben estar escritos correctamente. Recuerden que es como una especie de diccionario, ¿verdad? Entonces, y eso vamos a tener hasta el día viernes para hacer nuestra participación allí. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Entonces, nos vemos el día jueves en biología. Cuídense, chicos. Bye. Feliz semana. Chao.